Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 15 de abril, menos crecimiento, mayores caídas en ventas a las esperadas. El mercado registra los primeros impactos y las primeras víctimas de la guerra comercial lanzada por Donald Trump. Bienvenidos, tenemos un arranque de sesión algo más calmo, hay cierto aire de normalización, aunque normal no es la palabra adecuada, quizás de estabilización en medio de la permanente incertidumbre. Vemos que el dólar detiene su caída, vemos también un freno en las caídas de los bonos del Tesoro, mientras tenemos alzas moderadas en los principales índices bursátiles. Una explicación es que los inversionistas se están acostumbrando a el ambiente de incertidumbre que generan las políticas de la Casa Blanca. Otra explicación puede ser que prefieren concentrarse en lo que podría ser una señal de que la administración de Donald Trump se está dando cuenta del negativo impacto económico de su plan o de su estrategia arancelaria. Porque aunque Trump y sus funcionarios se esfuerzan por convencernos de que todo es parte de una gran estrategia de negociación y de transformación económica, lo cierto es que se percibe un drástico cambio de tono bastante repentino en el discurso de la Casa Blanca en torno a los aranceles. Del día de la liberación y de una política que era no transable, pasamos a una pausa de 90 días, pasamos a una exención en los aranceles a los productos electrónicos y ayer Donald Trump sugirió que sumaría exenciones a los autos y partes de autos importadas. Según Trump, la medida busca dar tiempo a las automotrices para que trasladen su producción a Estados Unidos. En el mercado lo que parece interpretarse es que hay una mayor flexibilidad y una mayor disposición de la Casa Blanca a limitar el impacto de las alzas arancelarias. Eso sí, vemos que al mismo tiempo se anuncian investigaciones para la aplicación de posibles aranceles a los productos farmacéuticos y a los semiconductores. Así que la amenaza no desaparece del todo. Esta mañana en el mercado esto se traduce en alzas moderadas, no en Asia, donde el impulso del sector automotriz, también del sector tecnológico, llevó al índice regional a un alza de 1,4%, pero en Europa vemos que los avances son más limitados. El stock 600 sube 0,54%. El arrastre, el freno, lo pone la bolsa francesa, golpeada por las caídas de las acciones de las firmas de lujo. Ojo, producto de la guerra comercial. Ya vamos a hablar más de eso. Antes déjenme comentarles que los futuros de Wall Street se preparan para una apertura al alza, también con avances más moderados. El Nasdaq sube 0,39%, mientras el S&P 500 y el Dow Jones se alinean con un avance de 0,22, 0,25%. Como les decía al inicio, el dólar ha frenado su caída, el índice global de la divisa sube a esta hora 0,12%. Se mantiene así todavía en esos mínimos de 3 años que registra desde el viernes pasado. Pero además de la normalización, creo que hay un tema en común al inicio de la jornada de hoy, y es que ya estamos viendo el impacto en empresas, en proyecciones de crecimiento, producto de esta guerra comercial que ha lanzado Estados Unidos. Entre empresas víctimas tenemos al grupo de lujo francés Louis Vuitton, que esta mañana va a caer sus acciones hasta 8% tras reportar una caída mayor a la esperada en sus ventas del primer trimestre. Las caídas de la firma francesa se redujeron en 3% entre enero y marzo y se atribuyeron a la desaceleración del negocio de maquillaje y destilados en Estados Unidos. Entre mañana y el jueves vamos a recibir los resultados de otras firmas de lujo como Moncler, como Hermès, y nos van a ofrecer una mirada del impacto ya que significa una desaceleración esperada en la economía de Estados Unidos en momentos en que la demanda en China todavía está débil. Un escenario, quizás el peor escenario para las grandes multinacionales que dependen de estos dos mercados.
A lo que se suman también los comentarios de los CEOs de bancos estadounidenses y hoy también de los ejecutivos de Louis Vuitton, advirtiendo de las dificultades que genera la incertidumbre de las políticas de la Casa Blanca para hacer negocios. Otra firma que está sufriendo el impacto de la guerra comercial es la estadounidense Boeing. La fabricante de aviones recibe la noticia de que Beijing ordenó a las aerolíneas chinas a frenar las compras de sus aviones. Y las acciones de Boeing caen ya 3% antes de la apertura. No solamente tenemos impacto en empresas en concreto, producto de la guerra comercial, también vemos que hay un recorte en las proyecciones de crecimiento para la economía global. La Agencia Internacional de Energía publicó esta mañana una actualización en la demanda esperada por petróleo. Espera que esta se reduzca en un 30% desde lo previamente proyectado para 2025 y proyecta incluso una mayor desaceleración hacia el próximo año, advirtiendo que podría producirse un exceso de suministro. La Agencia Internacional de Energía atribuye esta menor demanda a una desaceleración de la economía global. Si antes preveía que la economía crecería 3,1% este y el próximo año, ahora la Agencia Internacional de Energía cree que el crecimiento estará en torno a 2,4% en 2025 y 2,5% el próximo año. Este cambio en el crecimiento esperado se alinea también con los recortes de crecimiento que estamos viendo que están haciendo los bancos de inversión en las grandes economías. El último de ellos es el banco suizo UBS, con un severo ajuste en sus proyecciones para la economía china. Según el banco, que anticipaba que China creciera en torno a un 4% este año, la economía de ese país lo hará en apenas 3,4%, muy por debajo del 5% que se ha impuesto como objetivo Beijing. E incluso UBS advierte que la desaceleración continuaría el próximo año con una tasa de crecimiento de apenas 3%. Ya sabemos lo sensible que son las economías latinoamericanas a la desaceleración de la economía en China, así que ahí hay un factor que tener en cuenta. Podría explicar el comportamiento que estamos viendo en los commodities esta mañana. El cobre, por ejemplo, frena sus avances y opera con una caída de 0,21% en Londres. Y la desaceleración de China se atribuye, según UBS, al impacto que van a tener el alza de aranceles de Estados Unidos en sus exportaciones. Ya hay reportes de menor actividad en los puertos de China. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Beijing? Si se puede esperar algún despliegue de estímulo masivo. Por lo pronto, el presidente Xi Jinping continúa con su gira en el sudeste asiático, convocando a los países a crear un frente, en sus palabras, para resistir el bullying unilateral de Estados Unidos. ¿Qué tenemos en agenda? Antes del inicio de Wall Street vamos a tener los resultados de Bank of America, Citi y Johnson Johnson. Los dos primeros ponen el cierre a la temporada de resultados de los grandes bancos. Johnson Johnson va a ofrecer mayores pistas sobre el comportamiento de los consumidores. También tendremos datos de precios de importaciones y exportaciones en Estados Unidos, pero estos no tienen usualmente mayor relevancia. Se publica además el índice Empire State, que dará pistas sobre la actividad manufacturera. Quizás mayor atención cobren el avance de las negociaciones en Washington en torno a los aranceles. Ya tenemos al enviado de la Unión Europea en conversaciones, Japón se apresta a hacer lo mismo, Chile también está en agenda, ya la subsecretaria de Relaciones Exteriores se encuentra en ese país, reporta Diario Financiero para el encuentro que se realizaría mañana. Es uno de los temas que se destacan en la portada de hoy de Diario Financiero. Otro tema que el mercado sigue con atención va a ser el juicio que comenzó ayer a Meta. La firma que controla Facebook, Instagram, WhatsApp enfrenta la amenaza de su quiebre. El regulador antimonopolio estadounidense, la FTC, ha iniciado un juicio contra Meta acusando que su adquisición de Instagram y WhatsApp creó un monopolio ilegal de redes sociales y busca que la empresa venda estas dos aplicaciones. Mark Zuckerberg fue el primer testigo en este juicio
que el empresario trató de evitar. Fue claramente uno de los CEOs de grandes tecnológicas que se acercó rápidamente a la administración de Donald Trump, destacó muy prominentemente en esa inauguración de su gobierno, fue uno de los principales donantes al fondo presidencial, también a la campaña, y no se ha quedado corto también en ofrecer mayores inversiones en Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora sus esfuerzos no han dado frutos y no pudieron evitar el inicio de este juicio contra Meta. Antes de despedirme, quiero destacar otros temas en la portada de Diario Financiero. El titular principal recoge los planes del gobierno de Javier Milei para Argentina una vez ya levantado el cepo cambiario. Se adelanta que se busca estabilizar la moneda y también atraer la inversión extranjera. Otro titular reporta que el Comité de Ministros en Chile rechaza reclamaciones contra 3 proyectos de inversión que suman 4.000 millones de dólares. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web df.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Suscríbanse además, eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.